¿Sabes qué es lo que de verdad separa una foto que está bien de una que es sencillamente una obra maestra? Pues mira, muy a menudo la clave no está en el lugar, ni siquiera en la cámara, está en la hora. El momento del día en que disparamos tiene un poder increíble para transformar una escena por completo, para contar una historia totalmente distinta usando los mismos elementos. Es que la diferencia salta a la vista, ¿verdad? La luz tiene su propia personalidad. A mediodía, por ejemplo, puede ser agresiva, directa, creando unos contrastes tan bestias que hasta los colores pierden vida. Pero en otros momentos, como en la famosa hora dorada, se vuelve suave, envolvente. Parece que acaricia la escena en lugar de golpearla. Entender este carácter, leer la personalidad de la luz, es el primerísimo paso para empezar a dominarla. Y es que esta idea, esta frase, lo resume todo. No es solo una cuestión de que algo quede más bonito. Es entender que la luz es el pincel con el que pintamos en fotografía. La elección del momento es en sí misma la decisión creativa más importante que podemos tomar. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Pues mira, este es el plan. Vamos a empezar por descifrar el carácter de la luz. Luego nos meteremos de lleno en los momentos clave del día. Exploraremos por qué nuestro cerebro reacciona de una forma tan potente a estas imágenes. Y al final lo conectaremos todo con la técnica para que cualquiera pueda ponerlo en práctica. ¡Vamos a ello! Y es que hay que empezar a pensar que la luz no es solo luz. No es simplemente iluminación. Es un personaje más en nuestra historia visual. Cada tipo de luz, la que viene de arriba, la lateral, la que está a contraluz, tiene una voz propia, transmite una emoción distinta. Aprender a leer el cielo, a anticipar cómo se va a comportar la luz, es aprender de verdad el lenguaje de la fotografía. Venga, vamos a ponernos un poco más técnicos. En el fondo, toda la luz natural se puede clasificar en dos calidades fundamentales, dura o suave. Entender esta dualidad, este duelo constante, es el primer paso para de verdad tomar el control creativo y dejar de depender de la suerte. Fijaos bien en estas dos imágenes, porque el efecto es brutal. La luz dura del mediodía crea sombras negrísimas muy definidas y un contraste altísimo. Marca las facciones de una forma súper intensa, casi agresiva. Para resaltar la textura de un edificio, por ejemplo, puede ser genial, pero en retratos es un verdadero infierno. En cambio, la luz suave, como la de un día nublado, lo que hace es difuminar esas sombras, suaviza la piel y revela los detalles de forma mucho más natural y agradable. Es que esta frase es sencillamente perfecta. Un día nublado funciona como un difusor gigante que la propia naturaleza nos regala. Dispersa la luz del sol de manera uniforme y elimina esos contrastes tan fuertes. Esto lo convierte en un paraíso para los retratos y la fotografía de flores, porque la luz envuelve al sujeto y resalta los colores sin crear sombras que nos distraigan. Bueno, y después de entender la diferencia entre luz dura y suave, vamos a lo que de verdad nos gusta a los fotógrafos, a esos momentos del día que son puro oro. Si la luz dura y la suave son las cualidades, la hora dorada y la hora azul son los escenarios donde esas cualidades se manifiestan de la forma más espectacular. Son, sin duda, los momentos sagrados de la fotografía. Como podemos ver aquí, todo es cuestión de timing. La magia ocurre en los extremos del día. Justo después del amanecer y justo antes del atardecer, tenemos esa preciosa hora dorada. Y ese brevísimo instante tras la puesta de sol, cuando el cielo aún tiene luz pero la ciudad empieza a encenderse, esa es la hora azul. La hora dorada es que es pura emoción, pura magia. ¿Por qué? Porque el sol está muy bajo en el horizonte y su luz tiene que viajar a través de más atmósfera. Esto la filtra, la suaviza y le da ese tono dorado tan característico. Pero la conexión que sentimos es mucho más profunda. Culturalmente, asociamos estos tonos cálidos con el final del día, el regreso a casa, la seguridad. Evoca una sensación de cercanía y de nostalgia que es increíblemente poderosa. Vale, vamos al lío. ¿Cómo aprovechamos esto con una técnica clave? El contraluz. Aquí el truco, el punto crucial, es medir la luz en la cara de la persona, no en el cielo brillante. Si hacemos esto, es muy probable que el fondo se nos queme un poco, que quede sobreexpuesto, pero no pasa nada. El sujeto estará bien iluminado y, lo más importante, se creará ese halo de luz que lo perfila, lo separa del fondo, añadiendo un toque casi místico. Y justo cuando casi todo el mundo recoge su equipo y se va a casa, ahí, justo ahí, es donde empieza el secreto de los profesionales. La hora azul. Durante este brevísimo intervalo, el cielo no es negro, sino de un azul cobalto increíble. Esto crea un contraste de color fascinante con las luces naranjas de la ciudad. Mientras que la hora dorada es cálida y cercana, los tonos fríos de la hora azul evocan misterio, distancia, una sensación más introspectiva. Vale, hasta ahora hemos visto el qué y el cuándo. Pero, ¿y el por qué? ¿Por qué estas técnicas y estos momentos funcionan tan bien? La respuesta no está solo en la cámara, sino en cómo nuestro cerebro procesa lo que ve.
Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no es una preferencia al azar, no es que nos guste y ya está. Hay principios de la percepción humana, estudiados durante décadas, que explican por qué una imagen con un fondo desenfocado o un sujeto a contraluz nos resulta tan atractiva y sobre todo tan fácil de entender al instante. Pues la respuesta en gran parte nos la da la psicología, en concreto la teoría de la Gestalt. El principio de figura-fondo nos dice algo muy simple. Para comprender una imagen, nuestro cerebro necesita identificar qué es lo importante, la figura, y qué es el contexto, el fondo. Una buena fotografía le facilita muchísimo esta tarea. Si la figura y el fondo compiten por nuestra atención, la imagen nos resulta confusa y pierde todo su impacto. Entonces, la clave de todo esto es que las técnicas que hemos visto no son casualidad, son en realidad herramientas para crear esa separación. Usar una apertura amplia, como un f1,8, para desenfocar el fondo es la forma más directa. El contraluz que mencionábamos antes crea un borde de luz que literalmente recorta la figura. Y el contraste de color o de luminosidad también hace que el sujeto destaque. Todas estas son decisiones para guiar la mirada del espectador exactamente a donde queremos. Hemos hablado de luz, de composición, incluso de psicología, pero claro, todo esto hay que saber llevarlo a la cámara. Porque tener una visión increíble es una cosa, pero saber cómo capturarla técnicamente es lo que de verdad convierte una idea en una fotografía real. Y aquí, en el corazón de la técnica fotográfica, siempre nos encontramos con ellos, con los tres pilares: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Estos tres elementos trabajan en un equilibrio constante para controlar cuánta luz llega al sensor. Dominarlos es simplemente dominar la fotografía en modo manual. A ver, esta tabla es una chuleta fantástica para empezar, pero lo más importante es entender la relación que hay entre ellos. Imagina la escena, estás en la hora dorada, quieres ese retrato con el fondo súper desenfocado. Para eso abres el diafragma a f2.8. ¿Qué pasa? Que entra muchísima luz. Para que la foto no te quede quemada, te ves obligado a compensar usando una velocidad de obturación más rápida. Cada ajuste creativo tiene una consecuencia técnica, y ahí está el juego. Claro, porque toda esta teoría está muy bien, pero la fotografía se aprende en la calle, con la cámara en la mano. Así que, para terminar, vamos a proponer un par de ejercicios prácticos para interiorizar de verdad todos estos conceptos y sobre todo para empezar a ver la luz de otra manera. El primero es un ejercicio de paciencia y sobre todo de observación. Al fotografiar el mismo objeto, desde el mismo sitio, en diferentes momentos, se hace súper evidente cómo la calidad y la dirección de la luz cambian el ambiente, la textura y la emoción de la escena. De verdad, es la mejor manera de aprender a ver la luz, no solo a mirarla. Y el segundo desafío, bueno, este ya es para nota. Es más técnico, más artístico. Pone a prueba la técnica del contraluz. Se trata de jugar con el sol, no de esconderlo del todo. Al dejar que un pequeño rayo se cuele en el objetivo, puedes crear un destello, un flare, que añade una capa de atmósfera y de magia. Es controlar un supuesto defecto para convertirlo en un efecto narrativo. Al final, después de todo lo que hemos hablado, todo se reduce a una sola idea, una que es fundamental. No fotografiamos objetos, fotografiamos la luz que se refleja en ellos. Aprender a leer, interpretar y manipular la luz es, ni más ni menos que aprender a hablar con fluidez el idioma de este arte. Porque, al fin y al cabo, cada decisión que tomamos sobre la luz, elegir la hora dorada sobre el mediodía, por ejemplo, o usar un contraluz para dar un toque de misterio, es una decisión sobre la historia que queremos contar. La luz define el tono, el carácter de esa historia. Ahora, con estas herramientas, la pregunta está en el aire: ¿qué historias van a elegir contar? Gracias por escucharnos. Dale al botón de seguir para que te avise cada vez que abramos el diafragma a un nuevo tema fotográfico.